Amigos y amigas del grupo Radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, reflexionando sobre situaciones que actualmente estamos atravesando como país, ya que se han terminado prácticamente las elecciones de segundo grado, y es bueno que retomemos lo que ha sucedido, lo reflexionemos y si hay que recapacitar, recapacitemos y que tratemos como guatemaltecos de ir corrigiendo el rumbo. Saludo a mis hermanos sacerdotes con los cuales comparto este espacio, el padre Víctor Manuel Ruano, el padre Rigoberto Pérez Garrido, el padre Toribio Pineda, con el apoyo técnico del periodista Carlos Benquenchín. Estamos entrando a sus hogares a través de este medio privilegiado de la radio, a través del grupo radial ECA. Las reflexiones quieren motivar nuestra oración, pero también nuestro compromiso cristiano. Como nosotros, como buenos guatemaltecos, podemos decir, ya se veía venir, pero no deja de ser sorprendente que 3 magistrados oscuros de la CC se tomaron la libertad de intervenir en las comisiones de postulación para la elección del fiscal general, con la clara pretensión de favorecer a ciertos candidatos o a cierta candidata. La CC se ha caracterizado en los últimos años de excederse en sus funciones y arrogarse la facultad de imponer criterios al Congreso, de ordenar, sesionar y discutir aprobación de leyes, igualmente de intervenir en las decisiones del Ejecutivo. Podríamos decir que a las puras claras estamos ante una dictadura judicial, donde 3 oscuros personajes que llegaron a la alta magistratura de la Corte de Constitucionalidad sin ser electos popularmente, ahora se arrogan el poder supremo y anulan la estructura democrática del país asentada en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y el principio de independencia de los 3 poderes pareciera que a ellos no les importa. El tema no es nuevo. Realmente el poder judicial guatemalteco carece de suficiente independencia e integridad, lo cual socava el Estado de Derecho y amenaza la protección de los derechos humanos. Ello se debe a problemas estructurales vinculados al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de nominación poco transparentes, tráfico de influencias por parte de intereses privados y otros actores que buscan manipular el sistema en su propio beneficio. Estos problemas han permitido una corrupción generalizada y han facilitado que jueces y fiscales persigan arbitrariamente a defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas. Durante el mandato de Consuelo Porras, el Ministerio Público ha presentado numerosas denuncias penales contra jueces y fiscales, contra periodistas independientes, que han investigado y expuesto entramados de corrupción y el abuso de poder en Guatemala. Según la organización sin fines de lucro Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, al menos 91 personas habían huido al exilio debido a procesos penales, amenazas o acoso desde el año 2022. Durante las elecciones presidenciales del año 2023, el Ministerio Público y algunos jueces intentaron interferir ilegalmente en el proceso electoral e impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia. El Ministerio Público lideró esfuerzos para suspender la personalidad jurídica del partido de Arévalo, Movimiento Semilla, allanó su sede, confiscó más de 125,000 documentos electorales del Tribunal Supremo Electoral. O sea, se han pasado de la raya. Pero miren ustedes, el problema está en la legislación guatemalteca, porque ésta establece que las comisiones de postulación deben establecer los procedimientos para la selección de las nóminas de candidatos para la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Y esto es un problema bastante serio porque para llegar a formar parte de esas comisiones de postulación, las mafias han fundado universidades
para que se creen entonces las facultades de derecho y así los decanos de esas facultades puedan participar en las comisiones de postulación. Tenemos una legislación bastante aguada en el tema de fundaciones de universidades, que han proliferado las universidades evangélicas, por cierto, para lograr mantener el control de las comisiones de postulación a favor de las mafias del país. Estos órganos, formados por rectores de universidades y decanos de las facultades de Derecho, magistrados y miembros del Colegio de Abogados y Notarios, están encargados de evaluar a los postulantes, garantizando que ostenten las cualidades profesionales y éticas indispensables para desempeñar su función y presentar listados finales en el Congreso. Con que se hubiera logrado la independencia de la Universidad de San Carlos, la patria habría tenido un poquito de respiro y un poco de esperanza, pero lamentablemente el presidente Arévalo se ha venido caracterizando durante su gobierno por el miedo, por la falta de valentía de tomar decisiones que establezcan cambios sustanciales en la vida del país. Lamentablemente el presidente no ha tenido el liderazgo que los guatemaltecos hubiéramos esperado y por esa razón, hoy por hoy, a las puertas de que ya se nombre el nuevo fiscal general, puedo decirles, las elecciones de segundo grado las hemos perdido. ¿Por qué razón? Porque las cortes siguen cooptadas. La Corte Suprema de Justicia no vio ningún respiro, no se vio ningún cambio. Sí, se cambiaron rostros de sinvergüenzas a sinvergüenzas, pero siguen siendo los mismos. La Corte de Constitucionalidad, hay 2 magistradas que son personas honorables, pero hay 3 que son pícaros y mafiosos, y creo que durante el siguiente periodo de la Corte Suprema de Justicia vamos a estar siempre viendo esas votaciones de 3-2 y siempre vamos a estar perdiendo por goleada, porque realmente los corruptos se las ingeniaron, fueron más listos que el gobierno y no se logró ver un cambio. ¿Qué pasará con el nuevo fiscal general? Pues bueno, ya veremos. Este año les invité a tener la mirada puesta en el accionar de esas comisiones de postulación y hemos podido darnos cuenta de la forma descarada con la que actúan. Un ejemplo claro fue cómo la actual fiscal general, un personaje nefasto y oscuro, que no es bienvenida en más de 60 países en el mundo, que se ha caracterizado por amadrinar a las mafias, que fue señalada de obtener de manera anómala el doctorado que dice que ostenta, que fue acusada de estar implicada en tema de adopciones ilegales. Con todo eso, obtuvo un punteo elevado en la tabla de gradación de la comisión de postulación encargada de elegir al nuevo fiscal general. Y daba de veras vergüenza ajena, daba pena escuchar a algunos de los decanos, algunos de los representantes que estaban en la comisión de postulación, que decían, bueno, no dudando de la honorabilidad de la candidata, yo doy mi voto a favor. ¿Qué honorabilidad, me pregunto yo? Una persona tan cuestionada. Y lamentablemente estos pareciera que hacen oídos sordos a todo lo que está sucediendo afuera y les importa poco el futuro de los guatemaltecos. Recordemos que la reelección de la señora María Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala para el periodo 2022-2026 estuvo marcada por una fuerte controversia y fue posibilitada por acciones judiciales clave de la Corte de Constitucionalidad en un contexto donde el gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales la señalaban de actos de corrupción. Sin embargo, con un amparo de la CC, fue posible que llegara al grupo de los 6 que le llevaron al presidente Yamatei y obviamente ni lento ni perezoso la eligió para que le ocultara sus mafiosadas. Los magistrados Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera aprobaron ese amparo
intervencionista que pisotea el ordenamiento legal de las comisiones de postulación. El amparo fue concedido no por unanimidad, ya que las magistradas Anabela Morfín y Astrid Lemus se opusieron a esa resolución claramente ilegal. Lamentablemente, Guatemala sigue en las garras de las mafias. Y aquí, hermanos y hermanas, creo que es importante que los guatemaltecos dejemos de ser simples espectadores y nos atrevamos a empujar el cambio. Realmente estamos ante una profunda crisis del Estado de Guatemala, al punto que podemos decir, somos un Estado fallido. Guatemala tiene una crisis judicial. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia y la CC son instancias que no garantizan la justicia en el país, lo cual desmotiva la inversión internacional y el desarrollo de los guatemaltecos. No garantiza la certeza jurídica a las inversiones del extranjero, ya que Guatemala es un país, por lo mismo, inestable e inseguro, donde muchos inocentes son encarcelados por emitir sus opiniones y muchos criminales son liberados o simplemente no son castigados si eso entra en los intereses de quienes administran la justicia. Y lo que es peor, esto es causa de migración. Mucha gente no se queda en un país donde no hay igualdad de oportunidades, donde no hay reglas claras, y entonces muchos guatemaltecos, sobre todo jóvenes que podrían dar mucho al país, se van a buscar mejores horizontes, sobre todo a los Estados Unidos, porque allá sí encuentran una estabilidad legal que en Guatemala hoy por hoy no existe, porque lamentablemente las cortes siguen cooptadas. Tengo que deplorar que el gobierno no hizo nada para evitar la tragedia que estamos viviendo actualmente, pero como les decía antes, es hora que el pueblo de Guatemala se levante y que empiece el pueblo a empujar el cambio. Que tengan feliz día.